No a todos nos gustan las reglas. Nos gustan las reglas cuando nos conviene. Yo nunca he tenido la oportunidad de tener un roomie. Mis roomies siempre fueron mis hermanos. Y las reglas de mi casa eran las reglas de mis padres. Cuando salí de mi casa, porque me casé, mi roomie fue mi esposa. Tuvimos que crear nuestras propias reglas. Y ese es un proceso complicado. El primer año de casados es un año bonito, sí, porque es una nueva etapa de la vida, pero también es complicado en tener que crear un nuevo sistema de reglas en donde tal vez incluyes alguna de tus reglas de casa, de tu trasfondo, de tus preferencias, pero ya no puedes imponer, o la esperanza es que no impongas, sino más bien que negocies junto con tu cónyuge y entonces juntos lleguen a formar las mejores reglas para ese nuevo hogar. No tiene mucho que me mudé a donde estamos viviendo ahorita y llegamos a este departamento donde tenemos un garage compartido. Y ese garage compartido genera ciertas incomodidades. Cuando yo llegué, la dinámica era que yo tenía que avisar que iba a salir, porque resultaba que había 2 carros atrás del mío y no me iban a dejar salir si no avisaba. Pero me di cuenta de que era algo engorroso, complicado y no siempre estaba atento la persona o se estaba bañando o a veces yo me estaba bañando y eran ellos los que querían salir. Entonces yo dije, yo voy a hacer un sistema de reglas porque nadie me dijo que había reglas. La casera nunca me dio las reglas del garage. Y dije, voy a hacer el mío, se lo voy a proponer y se lo voy a dar, a ver si le gusta. Y sí, hice mis mandamientos del garage. Traté de meter mucha gracia en ellos y claro, sabía que también me aplicaban a mí. O sea, si yo no metía gracia, yo mismo me estaba poniendo el pie. Entonces traté de ser prudente, claro, traté de usar el sentido común que ya está tan extinto en nuestros días. Y se lo presenté a la casera, ella como que no estaba como que no quería, como que quería que nos manejáramos muy buena onda. Casi todos éramos nuevos inquilinos en ese momento y yo así de, no, yo prefiero reglas. Y la pude persuadir de las reglas y no me hizo ninguna corrección a mis reglas, las aceptó, las mandó a todos y hasta la fecha esas son las reglas que manejamos para el garage en donde yo vivo y no ha sido perfecto, sobre todo porque hay inquilinos a los cuales no les gustan las reglas, pero creo que nos ha ayudado a llevar la fiesta en paz. Hasta la fecha ha funcionado, ya son casi 4 años, creo que vivimos ahí, y nos ha ido bien. ¿Y por qué te cuento todo esto? Pues porque las reglas son importantes, sin importar que sea nuestra preferencia o no, sin importar que nos gusten o no nos gusten, nos acomoden o no nos acomoden, aun cuando no nos acomoden, eso no significa que por eso no nos benefician, ¿cierto o no? Acabamos de hablar hace rato de una regla, la regla de llegar temprano, de ajustarse a una agenda de la estructura de cómo se hace iglesia en Iglesia Vida Vertical. Hay otras estructuras de otras iglesias que tienen sus propias reglas, sus propios horarios, y si nos fuésemos a cambiar de iglesia un día, la esperanza es que nos ajustemos a esas reglas y no queramos imponer las reglas de Iglesia Vida Vertical en esa otra iglesia, ¿cierto o no? Las reglas son algo muy bueno, Dios nos las ha dado. Él sabe que las necesitamos y por eso nos las ha dado. Lo vimos la semana pasada, los 10 mandamientos eran las reglas primarias, por decirlo así, las reglas centrales, las reglas núcleo, de donde se origina todo. Las primeras 4 comienzan con Dios y con nuestra relación con respecto a su persona. Las 10 sí revelan su carácter, pero en particular las primeras 4 se enfocan en nuestra relación con Él. Las últimas 6 de las 10, lo mencionamos, es la sección que se enfoca en nuestra relación con nuestro prójimo, con nuestro semejante. Dios sabía que su pueblo Israel necesitaba reglas. Y porque amaba a ese pueblo, les dio sus reglas. Y como vivían bajo una teocracia, no les dio su INE,
para que votaran y propusieran sus reglas y votaran sobre cuáles ellos creían que eran las mejores reglas. Él dictó las reglas. Dios era un dictador, si lo quieres ver así. Él no tiene ningún problema de ponerse ese título en el contexto de la historia de Israel. Y tampoco lo tiene en nuestro contexto. Él es el creador de todo. Él pone las reglas. Su casa, sus reglas. ¿Cierto o no? Toda la creación es suya. Todo le pertenece a Él. Él pone las reglas. Y más nos vale someternos a esas reglas, sobre todo cuando entendemos que su carácter es santo, es bueno, es justo. ¿Quién no se quiere someter a las reglas de alguien que es perfecto, con carácter santo, bueno, justo, misericordioso, amoroso? ¿Quién no quiere eso? Alguien que esté loco, seguramente, un endemoniado. Pero si no es ese tu caso, tú quieres esas reglas. Amén. Y Dios tampoco dejó mucho a la interpretación sus propias reglas. Él dio la interpretación de las mismas. Y eso es lo que vamos a ver hoy. No nada más dio el decálogo, los 10 mandamientos, sino que dio lo que se deriva como consecuencia de esos mandamientos. En otras palabras, no nos dio a nuestra libertad, o en el contexto de Israel, a su libertad, el querer interpretar la ley. Él les interpretó la ley. Y eso era algo muy bueno. ¿Por qué? Porque Dios no quería que se corriera el riesgo de que unos interpretaran el primer mandamiento o el tercero o el quinto de una forma y otros de otra forma. Él quería que todos llegaran a las mismas conclusiones. ¿Con qué esperanza? Con la esperanza de que le iban a glorificar a Él, de que iban a reflejar su carácter y de que iban a tener un trato digno con sus semejantes. Eso es en gran parte, mucho de lo que significa que eres salvo esta mañana, iglesia, ¿sabes? Sí, que vas a ir al cielo, sí, que ya no hay ira sobre ti, sí, que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero eso suena muy escatológico, ¿no crees? Mucho de la vida tiene que ver más con el día a día, con cómo vas a interactuar con tus semejantes, cómo vas a interactuar con tu familia, con tus hijos, con tus vecinos, con tus amigos, con tus compañeros de trabajo, con tus hermanos en la iglesia, con aquellos que te caen bien, con aquellos que te caen mal. Dios consideró todo eso en su palabra y les dejó la interpretación de esas reglas, por decirlo así, al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque parte de lo que Él quiere es sí, que le amemos a Él, pero que también amemos a nuestro prójimo. Eso es lo que significa ser un hijo de Dios, ¿sabes? Ser un humano. Es tratar dignamente a otros, tratarnos de formas humanas, si lo quieres poner así. Y de eso se trata el mensaje de hoy, amar a Dios y al prójimo. Ese es el título del mensaje de esta mañana. Va a ser un mensaje largo, por eso no hicimos la lectura bíblica. Así es que por favor, tenle paciencia o tenle paciencia a Dios con su texto, porque Él lo inspiró. Y vamos a ir tratando de desmenuzar un poco cómo aplica esto a nuestros días. Porque mucho de lo que vamos a ver con respecto a la interpretación de la ley en el contexto de la teocracia bajo la cual vivía el pueblo de Israel, hay un sentido en que ya no aplica mucho de ello para nosotros, de manera experiencial. Empezando con que tú y yo no estamos ahorita en el desierto, ¿cierto o no? Aquí no somos 3 millones de personas, ¿cierto o no? Bueno, somos más allá afuera. Y es por eso que les digo, vamos a extraer el jugo, los principios. Cómo esto que ya no aplica de manera literal en nuestro contexto, sigue aplicando en principio. Y debemos estar buscando discernir a la luz de ese principio cómo debemos comportarnos y tratar a nuestro semejante, tratar a nuestro prójimo. ¿Para qué? Para que Dios sea glorificado y exaltado y para que nosotros revelemos que en verdad entendemos lo que significa ser un hijo de Dios. Amén. Entonces, es el título del mensaje, amar a Dios y al prójimo. Y en la primera sección vamos a ver el primer aspecto de la interpretación de la ley que vimos la semana pasada, que tiene que ver con respecto a la adoración. Capítulo 20, versículos 22 al 26, que fue donde nos quedamos la semana pasada. Vamos a leer esos pasajes y vamos a ir viendo cosas que les voy a ir mostrando. Dice: entonces el Señor dijo a Moisés: así dirás a los israelitas,
ustedes han visto que les he hablado desde el cielo. ¿Okay? No harán junto a mí dioses de plata ni dioses de oro. No se los harán. Harán un altar de tierra para mí. Y sobre él sacrificarás tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas, tus bueyes. En todo lugar donde yo haga recordar mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Si me haces un altar de piedra, no lo construirás de piedras labradas, porque si alzas tu cincel sobre él, lo profanarás. Y no subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra sobre él. Aquí hay muchos principios y todo tiene que ver directamente con los primeros 4 mandamientos, que tiene que ver con la adoración hacia Dios. Directamente nuestra relación con Él y cómo Él quiere ser adorado. Y el primer principio que quiero que veas en esta sección es el principio de la simplicidad que vemos en el versículo 24a. Voy a volver a leer. Harás un altar de tierra para mí, y sobre él sacrificarás tus holocaustos, tus ofrendas de paz, ovejas, bueyes. En todo lugar donde yo haya de recordar mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. ¿Okay? Y luego continúa en el 25. Si me haces un altar de piedra, no lo construirás de piedra labrada, porque si alzas tu cincel sobre él, lo profanarás. En otras palabras, Dios quiere que le adores a Él, no los objetos de los cuales te vales para adorarlo a Él. La simplicidad lo podemos ver ahí. Tenemos que inferir esto, que en el contexto de las religiones paganas de aquellos días, ellos ponían los altares muy bonitos, de piedra labrada, de tal forma que eran deslumbrantes al ojo humano, eran atractivos. Y lo seguimos viendo, ¿cierto? En nuestros días. ¿Quién no ha entrado a una iglesia? Sobre todo sucede mucho en las iglesias católicas romanas, donde entras y te deslumbra lo que ves allá adentro. Te deslumbran los colores, los vitrales, las columnas gigantes, los techos altos, los acabados rústicos de todo tipo de ¿cómo se le llama? De arquitectura. Algunos tienen hasta bañado en oro. Todo eso deslumbra. Y yo no sé cuál sea tu contexto, pero si vienes de un contexto católico romano, tal vez hasta llegaste a adorar algo de los objetos que estaban ahí. Si no es una estatuilla de algún santo, es aún el edificio mismo, lo ves como muy sagrado, como no se te ocurra recargarte en esa pared. ¿Cierto o no? Y tiene que ver un poco con esta idea de que pierdes el enfoque, o esas cosas te pueden correr el riesgo de que pierdas el enfoque y lejos de enfocarte en el Dios al que se supone vas a adorar en ese lugar, no, termines adorando al lugar. Y Dios quería totalmente romper con esa idea. Su pueblo era un pueblo santo que tenía que tener a Dios en primer lugar. No podía tener dioses ajenos, no podía tener nada que estorbara su contexto de adorarle a Él y solamente a Él. Y eso incluía a unos instrumentos a través de los cuales ellos iban a adorar a ese Dios. Ese altar tenía que ser un altar simple. Esos holocaustos tenían que ser colocados sobre un altar de tierra, no de piedras hermosas, no de piedras talladas. ¿Cómo aplica eso en nuestro contexto ahora? Creo que tiene mucho que ver con la misma idea, ¿cierto o no? Tenemos que ser simples. De hecho, si has notado, nuestra definición de la visión para nuestra iglesia es que queremos ser una iglesia simple, y parte de lo que buscamos en esa simpleza tiene que ver un poco con esa idea. No seamos extremistas. Hay gente que es extremista, en el sentido de que, no sé, vamos a poner el ejemplo, si está lloviendo y las paredes ya están empezando a humedecer, algunas se va a empezar a escarapelar, no vamos a decir no pintes, porque recuerda que tenemos que ser simples, recuerda que no tenemos que tener paredes bonitas. No, eso es decirte al otro lado del péndulo. Estamos hablando de encontrar un balance sano
de entender por qué hacemos lo que hacemos. Y claro, sin caer en la opulencia y el despilfarramiento, dije bien la palabra, despilfarramiento, de los recursos, al mismo tiempo, tampoco vas a depender de ellos, ¿cierto o no? Y esa siempre es la línea muy delgada, depender de nuestros recursos, depender de los medios a través de los cuales tenemos que buscar adorar a Dios. En nuestro caso no tenemos un altar, aunque muchos le quieren llamar el altar a esto no es un altar, quítate eso no existe, eso existió en el contexto de la vida de Israel. Este no es un templo, este es un edificio, un local, instalaciones de la iglesia. ¿Okay? Es importante que empecemos a renovar nuestro entendimiento en esas direcciones. El templo fue en el contexto del pueblo de Israel, ellos sí tenían un templo, ellos sí tenían un altar, tenían un lugar santo, un lugar santísimo y todo ese proceso. ¿Okay? Pero el principio lo podemos rescatar, ¿cierto o no? Y es importante que lo tengamos presente. No nada más en el contexto de nuestra iglesia local, en cualquier otro contexto, cualquier cosa que sea lo suficientemente opulente, ¿sí? O atractiva a tus ojos y que eso te desvíe de tu relación con Dios, de tu enfoque en la adoración a su persona, lo tienes que hacer a un lado. Amén. Hay otro principio, el principio de la pureza que vemos en el versículo 26 en esa sección. Y no subirás por gradas a mi altar para que tu desnudez no se descubra sobre él. Dios quiere que seamos puros en el proceso, quiere modestia en el proceso de la adoración. También tenemos que inferir que en el contexto de las religiones paganas de esos días, eso es lo que existía, escalones, ¿no? Como que aquellos que eran de la élite, los sacerdotes paganos, tenían que verse destacados por encima del adorador promedio. Y no solo eso, seguramente dejaban a la desnudez sus cuerpos. Era fácil que cualquiera, y a todos nos ha sucedido, ¿no? Que vas por las escaleras y dices, ¡ay! Mejor te volteas porque alguien va subiendo escaleras y no va vestido pues con prudencia, ¿no? Es un poco de esa misma idea. Dios quiere no nada más la santidad, quiere la dignidad de nuestros cuerpos. Él quiere que los vistamos bien, de tal forma que no estemos atrayendo la atención a nuestra persona, queriéndole robar la gloria, sino a su persona. Amén. Es bien importante la pureza. Y bueno, creo que el principio es rescatable también en nuestro contexto. Debemos estar buscando cómo no atraer la atención a nuestra persona, cómo podemos mostrar dignidad, la dignidad de nuestros cuerpos, el cuerpo que Dios nos dio, para que no sea un estorbo, para que otros le adoren a Él. Y eso me incluye a mí cuando me paro aquí, eso incluye a los de la alabanza, pero también incluye a ustedes en sus ministerios, sin importar que no subas a la plataforma. ¿Cómo estás siendo de estorbo o no en el proceso de que la adoración se enfoque en Dios y no en tu persona? Amén. Hay otro principio, el principio de la localidad o la ubicación. En el versículo 24 lo vemos. Dice, harás un altar de tierra para mí y sobre él sacrificarás tu holocausto y tus ofrendas de paz, tus ovejas, tus bueyes. En todo lugar donde yo haga recordar mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Dios es el que propone cómo debe ser el sacrificio, no son ellos. Él dice, tienes que hacer un altar. No puede ser encima de un árbol, no puede ser encima de cualquier cosa o idea que se te ocurra. Tiene que ser como yo te lo estoy pidiendo, ¿te das cuenta? Él dice, no tiene que ser exactamente en este altar y nada más este altar. Ellos se van a estar moviendo. ¿Recuerdas que van a ser en el contexto inicial? Son nómadas y va a haber varios altares. Y lo vimos en el Génesis. También los patriarcas alzaron altares para ofrecer sacrificio al Dios de Israel. Y tiene que ver con esa misma idea. Hay otro principio que es el principio del sacrificio que está dentro de estos mismos pasajes. Y es eso, Dios instituyó una religión de sacrificios. Lo vimos de manera más clara cuando vimos la serie de Levítico. Había sacrificios de todo tipo. Al final todos tenían que ver con el pecado, ¿cierto o no? ¿Había algún sacrificio que no tuviera que ver con el pecado? Todos tenían que ver con el pecado. Había un sacrificio de acción de gracias, sí, pero al final del día tenía una conexión con todos los demás sacrificios que tenían que ver con el pecado, ¿cierto o no? Entonces, Dios es un Dios que instituye una religión y que quiere que se le adore con respecto a estos temas de la necesidad de un sacrificio
por nuestro pecado. En otras palabras, quiere que tengamos muy presente nuestro pecado en el contexto de adorarle a Él. No quiere que nos olvidemos de quién es Él, lo santo que es Él y de alguna forma lo indignos que somos nosotros de entrar a su presencia. De tal forma que se demanda un sacrificio para que yo pueda tener una relación con este Dios. ¿Cierto o no? Y tiene que ver con esa idea, con adoración a su persona. Vamos al siguiente punto, en donde vamos a ver las reglas con respecto a los esclavos, capítulo 21, versículos 1 al 11. Acompáñame a leerlos. Bueno, antes de leerlos les voy a decir qué vamos a ver ahí. Vamos a ver en el versículos 1 al 6 las leyes sobre los esclavos y versículos 7 al 11 sobre las esclavas. Pero antes de empezar a leer, pero te acuerdas un poco cuando vimos la serie de Levítico, cuando tú veas esclavos en la Biblia, no necesariamente lo asumas o que tu definición no sea la definición de hace 80 años, cuando sabemos la esclavitud todavía estaba permitida, por decirlo así, en otros países como los Estados Unidos. No estamos hablando de ese tipo de esclavitud y quítatelo de la mente porque si no entonces no vas a poder entender el texto y te va a incomodar mucho el texto porque entonces estarías asumiendo que Dios sacó a un pueblo de la esclavitud para después permitir la esclavitud en esa sociedad. No hace ningún sentido, ¿o sí? Dios sacó a Israel de la esclavitud porque no era buena la esclavitud. La esclavitud no representaba a ese Dios bueno, santo, justo, misericordioso. Entonces el contexto de esclavitud del que ahorita está hablando aquí tiene que ver con algo bueno, no con algo malo. ¿Sí se explica? En otras palabras, para ponerlo en otras palabras, y lo mencioné en la serie de Levítico, había gente que ellos mismos se voluntariaban para ser esclavos porque su contexto socioeconómico no era el más acomodado y les convenía hacerse esclavos. Es como si ahorita en nuestro contexto habláramos de que alguien te toca la puerta y te dice, oiga, ¿no tiene algún qué hacer para mí? ¿Alguna vez les ha pasado que alguien te toca la puerta y te dice, ¿no tienes algún qué hacer para mí? ¿Algo que te pueda ayudar porque necesito hacer dinero? Es algo muy parecido en ese contexto del pueblo de Israel. Sí, les ayuda a tener un mejor lugar de poder discernir el texto. Entonces dice, con respecto a los esclavos, leyes sobre los esclavos, versículos 1 al 6 del capítulo 21. Estas son las ordenanzas que pondrás delante de ellos. Si compras un siervo hebreo, te servirá 6 años, pero el 7º saldrá libre sin pagar nada. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, entonces su mujer saldrá con él. Si su amo le da mujer y ella le da hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Pero si el siervo insiste y dice, amo a mi señor, a mi mujer, a mis hijos, no saldré libre, entonces su amo lo traerá a Dios, lo traerá a la puerta o al poste de la puerta, y su amo le horadará la oreja con una lesna, y él le servirá para siempre. Ok, ¿qué estamos viendo ahí? Lo que ya dije. Va a haber contexto de servidumbre, que en el contexto de ellos se ve como su esclavo, pero no necesariamente un esclavo en el mal sentido de la palabra, sino como un empleado, como un siervo. Ponle la palabra siervo si te ayuda más al texto. En este contexto, Dios está cuidando de que no haya explotación de servidumbre y pone límites a esa relación amo-empleado, por decirlo así. Y ese límite lo vemos en el texto. 6 años te puede servir, el 7º año lo tienes que dejar libre. ¿Ok? ¿Qué se espera en ese periodo? Pues que él ya hizo dinero suficiente para tal vez ser un emprendedor, tener su propio negocio, ya tuvo algunos ahorros, trabajé duro 6 años, ya no necesito venderme más en servidumbre. Ahora puedo yo tener mis propios ingresos. Por decirlo así, esa es la inferencia que tenemos que hacer. Dios está asumiendo que ese es un buen tiempo de uno someterse a su maestro para recibir salario y comida y casa, vivienda, y después lo tienes que dejar ir. En otras palabras, no puede ser tuyo todo el tiempo. ¿Te das cuenta? Ahí vemos Dios poniendo límites en medio de esos procesos.
Vamos a ver más adelante otras cosas que están mal, en el contexto de que vamos a ver ejemplos donde Dios pone límites por lo malo de la situación, y no quiere decir que Él aprueba lo malo. Ahí también tenemos que tener cuidado. O sea, el que Dios ponga límites en algo malo, no quiere decir, mira, vamos a ver uno más adelante de las esposas, si tiene otra esposa, que sea justo y que no le dé menos de lo que debería estar buscando dar. Y uno pensaría, Dios está aprobando la poligamía. No, Dios está asumiendo el pecado en el corazón del hombre. Y está asumiendo que va a haber contextos del corazón de su pueblo en donde algunos van a ir a esos lugares de pecado. Bueno, aún en esos lugares donde ya hay pecado, que Dios condena, Dios quiere que haya reglas. ¿Ok? Y es así como lo tenemos que ver. No es que Dios apruebe el pecado. ¿Sí les queda claro esa parte? Es bien importante que lo interpretemos así, porque si no, entonces sí puede parecer como que fuera un Dios medio malo. Y no, Dios no es malo, Dios es muy bueno y por eso da estas reglas aún en medio de los contextos que son malos. Amén. Entonces continuamos viendo esto. Las leyes sobre los esclavos, vemos que si llega solo, se va solo. Si llega, pero el que encuentra esposa, ahí, ahora sí que dentro de los otros empleados, ¿no? Y hasta hijos, se tiene que ir solo, al menos que los redima. O al menos que él mismo se auto-venda otra vez como esclavo. Y esto también es algo bueno. ¿Por qué? Porque si la persona, imagínate, tengo una persona que llega, ya se va a ir después de 6 años, pero en el camino llegó una mujer con la que se casó. Pero a ella todavía le faltan 3 años para que termine el tiempo, por decirlo así, de acordado o que la misma ley establece. No porque el esposo se va a ir, entonces ella se puede ir. No, tiene que haber justicia en el proceso con respecto al maestro, a su amo, por decirlo así. Y por eso es que no le permite irse. Tiene que cumplir con lo pactado. Y por eso son los 6 años. ¿Te das cuenta? Entonces, aquí Dios está cubriendo a las dos partes. No nada más al empleado, sino al empleador. ¿Sí se entiende esa parte? Ese es nuestro Dios. Él bendice en todas las direcciones de todo el contexto de la dinámica de interacción humana. Y al final, bueno, vemos que Él se puede, lo dice ahí, ¿no? En el versículo 6. Entonces su amo lo traerá a Dios, lo traerá a la puerta o al poste de la puerta, y su amo le honrará la oreja le horadará la oreja con una lesna, y él le servirá para siempre. Eso ya entra en una negociación, así de que, mira, pues si tú quieres, puedes quedarte, no tienes que dejar a tu esposa y a tus hijos aquí conmigo, ¿no? Y obviamente también tiene que ver con la idea de que sea un buen amo, ¿te das cuenta? Lo dice, amo a mi Señor. En otras palabras, es un buen amo. ¿Quién no quiere estar ahí? Solo un tonto. Entonces ahí también te puedes dar cuenta de que no era una esclavitud o una servidumbre tiránica, donde sobajaran a los empleados, sino al contrario, los mismos amos se esforzaban para ser el mejor de los amos en medio de esa sociedad, porque eso glorifica a Dios y representa al Dios que los sacó de la esclavitud de la que vivían, en donde sí eran oprimidos. Amén. Y bueno, también vemos que hay reglas para las esclavas, versículos 7 al 11. Si alguien vende a su hija como sierva, ella no saldrá libre como salen los siervos. Si ella no le gusta a su amo, que la había destinado para sí, permitirá que sea redimida, pero no podrá venderla a un pueblo extranjero por haberla tratado con engaño. Si la destina para su hijo, la tratará conforme a la costumbre de las hijas. Si toma para sí otra mujer, no disminuirá a la primera su alimento, ni su ropa, ni sus derechos conyugales. Si no hace por ella estas 3 cosas, entonces ella saldrá libre sin pagar nada. Entonces ahí está. El hecho de que sea una esclava también tiene sus límites. O sea, aquí tenemos que tener cuidado, mujeres, no piensen como que, ¿por qué con la mujer es diferente? ¿No? Eres un Dios machista. No, tenemos que hacer esta inferencia. Que ya para que un padre diga, mi amor, hija mía, necesitas ayudar a la familia para que no nos muramos de hambre, necesitas ir a trabajar con esta persona,
en un sentido, esa es la opción para la familia o la familia se muere de hambre. En otras palabras, no asumamos que aquí la chica no quiere ir. Ese podría ser la asunción, ¿no? Yo no quiero ir, pero ¿por qué asumimos eso? Porque traemos el chip de la esclavitud de las cosas malas. Lo que tenemos que asumir es lo contrario, que la chica quiere ayudar a la familia, que la chica se quiere poner en esa posición de sierva para ayudar al sustento de la familia. ¿Sí se entiende esa parte? Entonces, otra vez, renovemos nuestro entendimiento, porque si no, esto puede parecer muy, muy severo, muy en contra, muy machista tal vez, ¿no? No va por ahí, ¿ok? Si ella no le gusta a su amo, que la había destinado para sí, permitirá que sea redimida. En otras palabras, no pasa nada. Si a la chica no le gusta dónde está trabajando y eso, tiene que haber de todos modos un proceso para que ella deje de trabajar ahí, ¿no? Y tiene que ver con ser redimida. ¿Por qué ser redimida? Porque se asume que cuando entró en el pacto de ser una empleada, él dio un dinero. Él dio algo que ahora él quiere de regreso. No nada más es así como que, no te gustó el trabajo aquí y te vas y ¿qué pasó ahora con mi dinero? ¿No? Porque al final era una inversión. ¿Cierto o no? Dice, pero no podrá venderla a un pueblo extranjero. ¿Te das cuenta? Está cuidando a la chica. No es así de que, pues ni modo, no te quieren devolver tu dinero, pues ahora véndela a quien te la compre. No, un pueblo extranjero. ¿Por qué? Porque esos pueblos extranjeros, ¿qué tenemos que inferir? ¿Que siguen estas reglas? No. Que sí, tal vez hacen un maltrato a los empleados. Y eso Dios no lo quiere. Si la destina para su hijo, la tratará conforme a la costumbre de las hijas. En otras palabras, como si fuera su hija. ¿Te das cuenta? La está cuidando. No que la trate menos porque es María Mercedes. ¿Ok? Los que son de mi generación, ¿entienden un poco eso? O sea, no porque es María Mercedes la voy a tratar menos. No, la voy a tratar como si la hubiera conseguido como la hija de un rey. ¿No? ¿Por qué? Porque la tengo que tratar con la dignidad de lo que es, una mujer. No por su estatus social, no porque primero fue mi empleada, le voy a dar menos o menos privilegios o un trato diferente. ¿Cierto o no? Es lo que está. O sea, ¿te das cuenta de toda la bondad en medio de todo esto que pareciera o sea, que si lo lees sin el filtro correcto, puede parecer muy malo. Pero cuando lo lees con el filtro que debes estar buscando leerlo y que es el bíblico, entonces dices, oh, wow, aquí hay mucho cuidado. Dios está muy preocupado por los procesos, por las interacciones, por las relaciones que existen entre un empleado y su empleador. Si toma para sí otra mujer, no disminuirá a la primera su alimento. ¿Te das cuenta? Otra vez, aquí ¿cuál puede ser la diferencia? Ya ves, Dios permitía la poligamía. No. Dios sabe que hay pecado en el corazón del hombre y que muchos iban a ir en esas direcciones, o algunos, ¿ok? Y aún en medio de eso hay reglas. No que Dios apruebe del pecado, pero aún en medio de tu pecado quiere lo mejor en la situación de ese proceso. ¿Te das cuenta? Ese es el Dios de la Biblia. Dice, ni sus derechos conyugales. Y si no hace por ella estas tres cosas, entonces ella saldrá libre sin pagar nada. ¿Te das cuenta? Entonces Dios está diciendo, aquí hay reglas, aquí hay cuidado, aquí a nadie se le trata menos. No porque eres casa chica, vamos a ver, no vas a tener los mismos derechos, tanto casa chica como casa grande lo mismo, que es algo que comúnmente no ves en nuestra sociedad, ¿o sí? Y otra vez, no que estemos aprobando del adulterio o de la poligamía, pero no sucede así la mayoría de las veces. ¿Te das cuenta? Dios está diciendo, aún en esos lugares de pecado, quiero que las cosas sean justas, lo más justas posibles. ¿Amén? ¿Están conmigo en esto? Muy bien. Vamos al siguiente aspecto de las leyes. Bueno, y claro, eso aplica en nuestro contexto. Espero aquí ninguno esté cometiendo adulterio o quiera tener una segunda esposa. ¿No? Pero si eso tuviera que ser algún día y no porque Dios lo apruebe o porque Dios se va a complacer de ello, sus consecuencias tendrás. Hasta esto tienes que mirar. No puedes ser un patán. Ya fuiste a esos lugares de deshonrar a Dios, pues por lo menos ahora sé justo.
Sí se entiende esto. O sea, hay cosas que todavía podrían aplicar a nuestros días, ¿no? Y no con eso estamos diciendo que lo aprobamos o lo celebramos o que vamos a discipular en esas direcciones. Amén. Vamos al siguiente. En cuanto al comportamiento, versículos 12 al 32. Vamos a ver estos aspectos. Leyes de homicidio, intencional y no intencional. Vamos a ver la santidad de la vida y la imagen de Dios. Las agresiones a los padres, secuestro y maldición sobre los padres. Lesiones que amenazan la vida, lesiones permanentes, lesiones asociadas con animales. Vamos a ver el primero de ellos. Leyes de homicidio intencional y no intencional, versículos 12 al 14. El que hiera de muerte a otro, ciertamente morirá. Pero si no estaba al acecho, sino que Dios permitió que cayera en sus manos, entonces yo te señalaré un lugar donde pueda refugiarse. Sin embargo, si alguien se enfurece contra su prójimo para matarlo con alevosía, lo tomarás aún de mi altar para que muera. No hay sistema más justo que este. En el contexto de las religiones paganas de aquellos días, podía llegar a suceder, o sucedía en muchos de los casos, que alguien asesinaba a alguien y entonces como restitución, lo que se demandaba era una suma monetaria. En otras palabras, no tenían claro el valor que Dios le da a la vida. Pensaban que con dinero podían reemplazar esa vida que fue quitada. En el contexto del pueblo de Dios, bajo la ley de Dios, no iba a ser así. Quitas vida, vida por vida. Eso es lo más justo, ¿ok? Porque la vida para Dios vale mucho. La vida para Dios tiene dignidad. No lo puedes tratar como una mercancía. No somos mercancía, ¿ok? Y entonces vemos estos ejemplos de cómo Dios quiere que su pueblo tenga una cosmovisión de la vida muy alta, donde la vida tiene mucho valor. Tanto que si alguien mata a alguien por una riña o lo que sea, a esa persona se le tiene que quitar la vida. ¿Te das cuenta? Ni siquiera cárcel está diciendo, ni siquiera está diciendo cadena perpetua, ¿no? Porque a veces juzgamos a los gringos mucho, ¿no? De que tienen el sistema de traer muerte a las personas, de quitar la vida, cuando en realidad creo que son los más apegados. El problema, obviamente, de esos sistemas es que los administran los hombres y los hombres se equivocan y muchos de ellos se corrompen. Pero no que el resultado de esa filosofía de traer justicia sea malo, en realidad es bíblico, si lo pones en esa perspectiva. ¿Cierto o no? Y es así como lo podemos ver aquí con Israel. Hay leyes de homicidio intencional y no intencional. ¿Te das cuenta? Dios también quiere ver la motivación del por qué sucedió el homicidio. Si no fue intencional, Él no está pidiendo muerte sobre la persona. Él está escudriñando las motivaciones del corazón. Y eso es algo que tú y yo debemos estar buscando hacer, no nada más en cuestiones donde hay un homicidio, sino en todo contexto. ¿Por qué hizo lo que hizo? ¿Qué lo motivó? Y así sigue siendo en las leyes de nuestros días, ¿cierto? Por eso hay asesinato de primer grado y de segundo grado. El de primer grado es el que no sé mucho de leyes, pero tengo una idea general que es el que se planeó y el que se hizo con alevosía y ventaja. El de segundo grado tiene que ver con que no lo planeé, ¿no? Pero se dio, ¿no? Por lo que sea, por el calor del momento, porque, ¿no? Hay defensa propia y se trata diferente a los otros dos. ¿Sí me explicó? Es bien importante que entendamos que son cosas buenas porque Dios da dignidad a la vida que Él creó. A aquellos que lo hicieron sin intención les da una opción de refugio, un lugar para refugio. ¿Te das cuenta? En otras palabras, ¿por qué ese lugar? Pues porque es un lugar en donde iba a estar segura la vida de la persona que no tenía una intención necesariamente de matar, pero que terminó quitando la vida, ¿ok? De esa forma iba a ser más difícil que los familiares de la persona que murió pues se vengaran y le quitaran la propia vida. ¿Te das cuenta? Está cuidando ahí a la persona y por eso creó lugares como este en donde se podrían refugiar.
Y continúa diciendo, si alguien se enfurece contra su prójimo para matarlo con alevosía, lo tomarás. Otra vez, ojo por ojo, diente por diente. Eso es lo que significa lo quitarás de mi altar. No lo quiero adorando. No es uno de los míos. No representa al pueblo santo que yo estoy formando en sus corazones. ¿Te das cuenta? Entonces, hay leyes para el homicidio intencional y no intencional. Vemos en el versículo 12 al 17 la santidad de la vida y la imagen de Dios, donde continúa diciendo, el que hiera a su padre o a su madre, ciertamente morirá. El que secuestra a una persona, ya sea que la venda o sea humillada en su poder, ciertamente morirá. El que maldiga a su padre o a su madre, ciertamente morirá. Dios le da mucha dignidad a la vida, iglesia. Y es por eso que vemos todas estas leyes. Es un Dios que ama en verdad a su creación. Es a un Dios que le costó crear esa creación. Es un Dios que pensó en cada detalle de lo que tú y yo somos. Que pensó en cada aspecto comunicable de lo que significa ser creado a su imagen. De forma que cuando quieres matar su imagen, por decirlo así, por ponerlo en palabras para que se entienda, es como una agresión directa a su persona. Y es por eso que pone estos medios. ¿Te das cuenta? El cuidado de los padres. El honrar a tu padre y a tu madre, que es uno de los 10 mandamientos. Le está diciendo, no puedes herir a tu padre. El secuestro, que es una forma de quitar la dignidad a una vida, ¿cierto? No, cuánto Dios odia el secuestro, que sigue sucediendo hasta nuestros días. Pensar que tú tienes el poder y el derecho de privar de la libertad a una persona es algo muy grave. Es como si es tan fuerte como si la estuvieras matando a la persona. Le estás quitando su derecho a ser libre, su derecho a opinar, su derecho a preferir cosas y tener preferencias. ¿Cierto o no? Eso es algo muy indignante y revela que no se le está dando dignidad a la vida ni a la imagen de Dios. Y eso es lo que vemos en esos pasajes. La agresión a los padres, secuestro y maldición sobre los padres es algo que definitivamente vemos ahí muy marcado. Amén. Más adelante vemos en versículos 18 al 21 lesiones que amenazan la vida. Si 2 hombres riñen y uno hiere al otro con una piedra o con el puño y no muere, pero guarda su cama y se levanta y anda fuera con su bastón, el que lo hirió será absuelto, solo pagará por su tiempo perdido y lo cuidará hasta que esté completamente curado. 20. Si alguien hiere a su siervo o a su sierva con una vara y muere bajo su mano, será castigado. Sin embargo, si sobrevive 1 o 2 días, no se tomará venganza porque es propiedad suya. La misma idea. Si alguien quita la vida, muerte. Si no se quita la vida, de todos modos tiene que procurar a esa persona. Tiene que pagar los daños, como decimos por aquí en nuestro contexto. Tienes que ayudar a que la persona se recupere, se restablezca. Eso es una forma de restituir, ¿cierto o no? Y sucede en nuestros días. ¿Ok? Si tú quitas la vida, te meten a la cárcel, pero si no la quitas, tienes que pagar los daños de la persona a la cual le hiciste un daño, ¿cierto o no? Y bueno, a veces también te meten a la cárcel, dependiendo cuáles son esos daños, ¿no? Pero Dios tenía un sistema legal. Él quería que ninguno fuera impune de sus acciones. Él quería que todos se sujetaran a un sistema legal, moral, para que pudieran vivir civilizadamente. Amén. Lesiones permanentes, versículo 22 al 27. Si algún hombre lucha entre sí y golpea a una mujer encinta y ella aborta sin haber otro daño, ciertamente el culpable será multado según lo que el esposo de la mujer demande de él. Pagará según lo que los jueces decidan. Pero si hubiera algún otro daño, entonces pondrás como castigo vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Para aquellos que
celebran el aborto porque dicen que el aborto no es más que un conjunto de células ahí creciendo, que todavía no es un bebé. Aquí vemos que Dios dice, no, así no son las cosas. Está embarazada, ahí hay un bebé. Y si ese bebé, por la situación, pierde la vida, ojo por ojo, diente por diente. Dios ya ve como una vida creciendo en el vientre de una madre en el contexto del pueblo de Israel. Y es así como debemos de verlo nosotros. Y por eso es que debemos de defender la vida aún desde el vientre de la mujer. No nada más cuando ya está fuera el bebé. Y por eso debemos de indignarnos tanto de aquellos que piensan que pueden tratar la vida dentro del vientre de una mujer como si no fuera vida, como si no tuviera una dignidad. Amén. Vemos eso, que igual hay reglas, lesiones. Por eso es que tiene que restituir la persona, porque pudiera ser que así lo demande el esposo, dependiendo de la situación. Pero si es la vida, muerte. ¿Se dan cuenta? Seguimos viendo versículo 22. Lesiones permanentes, 22 al 27. Ya me lo salté. Dice, si algún hombre lucha entre sí y golpea a una mujer. Bueno, ya lo leí, ¿verdad? Lesiones permanentes. Vamos al siguiente, lesiones asociadas con animales. 28 al 32. Dice, si un buey acornea a un hombre o una mujer y le causa la muerte, ciertamente el buey será apedreado y su carne no se comerá. Pero el dueño del buey no será castigado. Sin embargo, si el buey tenía desde antes el hábito de cornear y su dueño había sido advertido, pero no lo había encerrado y mata a un hombre o a una mujer, el buey será apedreado y su dueño también morirá. 30. Si se le impone precio de rescate, entonces dará por la redención de su vida lo que se demande de él. Si cornea a un hijo o una hija, será enjuiciado según las mismas leyes. Si el buey cornea a un siervo o una sierva, el dueño dará a su amo 30 siclos de plata y el buey será apedreado. Lesiones asociadas con animales. ¿Te das cuenta? No nada más es interacción entre los hombres, porque a veces el corazón humano puede ser engañoso, ¿cierto? Puede ser que yo tenga un perro agresivo, ¿no? De esos perros que sabes que va a morder a quien se le ponga al frente, ¿no? Y yo, muy abusado, salga a pasear al perro muy cerca de mi enemigo, porque sé lo que le va a suceder a mi enemigo. Y después no puedo decir, no fui yo, fue mi perro. ¿Cierto o no? Digo, no sé en qué contexto manejaban ellos esto de los bueyes. Nos podemos imaginar cosas, porque eran un pueblo que salió con bueyes de Egipto, eran un pueblo que vivía de la agricultura, ¿ok? En muchas direcciones, o por lo menos que eran ganaderos y pastaban a sus bueyes. Y seguramente se enfrentaban ante este tipo de situaciones, ¿no? Que uno podría decir, wow, a ese nivel de detalle Dios está hablando a sus vidas, con respecto a animales también, a sus mascotitas. Así es. ¿Por qué? Porque Dios sabe que lo necesitan, porque Dios sabe que muy fácilmente el corazón humano es engañoso y se puede ir en direcciones donde podemos hacer maldad, aún de maneras sutiles, ¿cierto o no? Y por eso aquí también dice, si el buey quita la vida y ya se sabía que era un buey que era agresivo, contra su dueño también. No nada más se le quita la vida al buey, al animalito, al dueño también, porque ya había sido advertido. Quiere decir que no le importó. Quiere decir que él no valoró la dignidad humana y dejó a su suerte a cualquiera que se le cruzara su animalito. ¿Cierto o no? Entonces, ¿te das cuenta el nivel de detalle con el que Dios cuida a los suyos y cuida de la justicia en medio de las situaciones que pudieran ser grises de juzgar o difíciles de juzgar? Él lo pone es blanco y negro, es así y así. Y de todos modos hay un llamado al juicio, ¿te das cuenta? Por eso lo dice aquí en el versículo 22, dice, pagará según lo que los jueces decidan. O sea, si hay un sistema de conciliación, si hay jueces, si hay un sistema jurídico, no nada más es que hicieron junta vecinal y a ver
a ver qué deciden, ¿no? O sea, hay acusaciones, la importancia de ser un buen testigo y todo eso, eso era muy importante en el contexto del pueblo de Israel. Pero vemos eso. Y sigue aplicando en nuestros días, ¿cierto? Así que si tienes un perro agresivo, ponle bozal. Si sabes que tienes un animal que puede hacer daño a una persona, o sea, no quiero descartar la posibilidad que aquí entre nosotros tiene alguien que tiene un animal que puede quitar la vida. Bueno, entonces tú serías culpable si ese animal quita la vida, porque tú lo sabías. Y te das cuenta, están las dos, están la justicia y la gracia. Si tú no sabías que es la primera vez que ese buey quita la vida, pues es la primera vez que se tiene que advertir y no vas a tener las mismas consecuencias que si ya hubiera cometido el mismo acto anteriormente. ¿Cierto o no? O sea, vemos las dos partes, la justicia de Dios y la gracia de Dios, la justicia de Dios y la misericordia de Dios. Ese es el Dios de la Biblia. Considera todos los posibilidades, para la redundancia, habidas y por haber. Amén. Entonces vemos lesiones permanentes, lesiones asociadas con animales, y vamos a ver otro aspecto en el cuarto, en cuanto a la restitución. Versículos capítulo 21, 32 al 22, 15. 21:33, perdón. Si alguien destapa un pozo o cava un pozo y no lo cubre y cae en él un buey o asno, el dueño del pozo hará restitución. Dará dinero a su dueño y el animal muerto será suyo. Si el buey de alguien hiere al buey de otro y le causa la muerte, entonces vendrá el buey vivo y venderá el buey vivo y se dividirá el dinero y se dividirán también el buey muerto. Pero si sabía que el buey tenía desde antes el hábito de cornear y su dueño no lo había encerrado, ciertamente pagará buey por buey y el buey muerto será suyo. Hasta el 15 dijimos, ¿cierto? Si alguien roba un buey o una oveja y lo mata o vende, pagará 5 bueyes por el buey y 4 ovejas por la oveja. Si el ladrón es sorprendido forzando una casa y es herido y muere, no será homicidio, pero si ya ha salido el sol, será considerado homicidio. Ciertamente el que roba debe hacer restitución. Entonces, ¿te das cuenta? Esto tiene que ver con restituir en medio de tu pecado. O sea, no nada más es de que, ay, bueno, pues, híjole vecino, qué pena. Mi buey se me escapó y yo no sabía que corneaba, entonces resulta que mató a su buey. Lo siento mucho. No, era, ¿cómo vamos a restituir? ¿Cómo vamos a hacer acuerdos justos en medio de esto que parece una desgracia? ¿No? Y tiene que ver un poco con la misma idea. Hasta entre animales, ¿te das cuenta? Tiene que haber justicia, dice Dios. ¿Cuánto más entre hombres? O sea, ¿por qué la Biblia nos da todo esto, iglesia? Porque Dios quiere que veamos el nivel de atención al detalle que tú y yo debemos estar buscando poner en los asuntos de las interacciones que tenemos con otros y hasta con la creación misma. El estándar es muy alto, iglesia. Tal vez tú y yo no tenemos un buey ahí encerrado en nuestra casa. Pero el principio te lo puedes llevar a casa, ¿cierto o no? El principio lo puedes aplicar en contextos del trabajo, en contextos de las relaciones y las interacciones con otros, en el contexto de que hiciste daño sin querer, le diste un recargón al carro del vecino, el vecino no estaba ahí, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a hacer de la vista gorda? ¿O le vas a hablar al vecino? Oye, vecino, perdón, no me fijé, le di un recargón a tu carro, por favor, llamemos a los seguros o dime en ese momento cuánto tengo que pagar, yo qué sé. O sea, es a ese nivel, ¿no? Es al nivel de que, oye, me dejaste cuidando a tu perrito, te fuiste de vacaciones, regresaste y tu perro ya no está, se me salió, lo atropellaron. Ay, híjole, cómo les conmueven los perros. Dije de humanos y eso y nadie, todos estoicos. Un perrito, ay. ¿Se dan cuenta cómo estamos cambiando el valor de la vida en muchas direcciones? O sea, es a esos niveles a los que tenemos que llevar nuestra teología de manera práctica.
yo repongo a ese perrito. No, ¿cómo crees? Pues se te perdió, se te escapó y pues sí, no está acostumbrado a ti. No importa, yo voy a ver cómo te compramos un mejor perro con pedigrí. ¿Ok? O sea, en serio, lo digo en serio porque no vamos a esos lugares. Ah, pues la persona dijo que ya no había problema, que no sé qué, seguramente es porque ya no lo quería, ¿no? Y empezamos a especular cosas, ¿no? No, es porque la persona está haciendo lo que le toca decir en un contexto así, pero eso no significa que tú te vas a aprovechar de que la persona esté mostrando ese nivel de bondad en medio de la situación. Tú deberías. Una vez me pasó un ejemplo así en Canadá. Nos invitaron a una casa y una persona, estaba jugando ahí, no me acuerdo, estaba jugando. Sí, es que se recargó en un ventanal y la ventana se cuarteó. Y la persona dueña de la casa le dice, ay, no, no te preocupes, de todos modos ya íbamos a cambiar ese ventanal. Y el otro, ah, bueno. Y se desatendió. Nunca dijo que ya iba a ser mañana el cambio. O sea, ella trató de verse cordial en el proceso de decir, no te sientas mal, o sea, a cualquiera le pasa, es un accidente. Hizo ese comentario, pero no para que no buscara el otro pagar. O por lo menos decirle, ay, qué bueno que lo vas a cambiar porque ya tienes quien te va a cooperar para que te salga más barato. ¿Sí me explico? O sea, es ahí a donde el cristiano tiene que ir, iglesia. Somos representantes del reino de Dios. Representamos estándares de santidad por encima del ciudadano promedio de nuestros días. ¿Cómo vamos a tratar con cuestiones? ¿Como el mundo? ¿O como creyentes? Como verdaderos seguidores del Dios que nos rescató, que nos llamó de tinieblas a luz. ¿Cómo lo vamos a hacer, iglesia? Amén. Si el ladrón es sorprendido y es herido y muere, no será homicidio. ¿Por qué? Porque andaban haciendo de las suyas. Ahí podemos inferir muchas cosas. Tal vez, podemos inferir que si era de noche, pues le tocó un mazazo en la cabeza. ¿No? Por eso es que después viene lo de si es de día. Pero si ha hallado, salido el sol, será considerado homicidio. En otras palabras, si vivió y de todos modos lo mataste, pues es homicidio. O sea, le amaneció el sol y de todos modos fuiste y lo mataste. O sea, en otras palabras, te vengaste. No porque te quería robar, estás justificado. ¿Sí me explicó? Más bien tenías que esperar la restitución, pero no quisiste esperar. Por eso dice después, ciertamente el que roba debe hacer restitución. Eso es lo que toca hacer. No que le quites la vida. Y se la quitaste, pero es porque era de noche. No te agarró infraganti, no lo reconocías, no había otra opción. Ah, bueno, ahí no es homicidio. ¿Ok? Si lo que robó, sea buey, asno, oveja, es hallado vivo en su posesión, pagará el doble, otra vez, restitución. Si alguien deja que un campo o viña sea prestado totalmente y deja suelto su animal para que paste en un campo ajeno, hará restitución con lo mejor de su campo y con lo mejor de su viña. Si estalla un incendio y se extienden los espinos, de modo que las cosechas amontonadas o a pie, el campo mismo se consuma, el que encendió el fuego ciertamente hará restitución. Si alguien da a su vecino dinero, cosas a guardar y son hurtados de la casa de éste, el ladrón, si es hallado, pagará el doble, restitución. Si no es hallado, entonces el dueño de la casa presentará ante los jueces para que determinen si él metió la mano en la propiedad de su vecino. En otras palabras, si se está inventando la cosa. En toda clase de fraude, ya se trate de buey, asno, oveja, ropa o de cualquier cosa perdida de la cual se pueda decir, esto es mío, la causa de ambos se llevará ante los jueces y aquel a quien los jueces declaren culpable pagará el doble a su vecino. ¿Te das cuenta? El fraude también Dios lo condena, el ser ventajoso.
el no pagar deudas. Si alguien da a su vecino un asno, un buey, una abeja o cualquier otro animal para ser guardado y muere o sufre daño o es robado sin que nadie lo vea, los dos harán juramento delante del Señor de que no metieron la mano en la propiedad de su vecino, y el dueño lo aceptará y el otro no hará restitución. Pero si en verdad el animal le ha sido robado, hará restitución a su dueño. Si ha sido despedazado, que lo traiga como prueba. No hará restitución por lo que ha sido despedazado. Si alguien pide prestado un animal a su vecino y el animal sufre daño o muere en su ausencia de su dueño, hará completa restitución. Si el dueño está presente, no hará restitución. Si es alquilado, solamente pagará el alquiler. ¿Te das cuenta? O sea, el nivel de detalle, ¿no te sorprende el nivel de detalle? O sea, a mí me sorprende. O sea, Dios se metió hasta la cocina en cómo quería que fueran las interacciones y los tratos y las consecuencias y la restitución y los pagos. O sea, es un Dios que quiere un pueblo recto, justo, representándolo a Él. Iglesia. La pregunta que nos debemos estar buscando hacer es, ¿cuánto de eso yo vivo en mi contexto actual bajo el nuevo pacto en la sangre de Cristo? ¿Cuánto de esto es mi estándar de vida? ¿Cómo transfiero estos principios en mis otros contextos en los cuales también existen estas cuestiones? Posibilidades de que me cometan fraude, posibilidades de que yo cometa fraude. ¿Cómo me arrepiento en medio de esas cosas? Ya caí en el error, ya estoy parado ahí. ¿Cómo busco restituir? ¿O nada más pienso que la restitución tiene que ver con pedir perdón? No, pues yo ya le pedí perdón, no sé por qué el hermano sigue enojado conmigo. Men, no has restituido. Tú no has pedido perdón. Tu boca dijo unas cosas, tu corazón sigue rebelde, sigue orgulloso, sigue altanero, sigue pensando que no hiciste tanto mal. O sea, el cristiano debe estar buscando restituir en todas las maneras habidas y por haber posibles de restituir. Y por eso es que es importante que nos conozcamos bien, para que podamos involucrar a otros en ese proceso de lo que toca hacer en tu proceso de mostrar restitución hacia un hermano, hacia una persona. Porque a veces asumimos que ya lo hicimos, que ya pedimos perdón, que ya mostramos el verdadero arrepentimiento. No, por eso la necesidad de vivir una fe en comunidad. Tú no me necesitas a mí, yo te necesito a ti para que cuando yo peque en contra de alguien, tú me digas, Omar, tu pecado no nada más no luce en que vayas y le pidas perdón, en que vayas y confieses cuál fue la motivación de tu corazón, sino que ahora restituyas, ahora cómo puedes servir a la persona para que en la medida de lo posible recupere, ¿no?, el daño de lo que se le hizo daño. O recupere algo de la dignidad porque tú hiciste que la persona perdiera cierta credibilidad o yo qué sé. ¿Sí me explicó? Tenemos que ser así, iglesia. Porque si no, entonces no estamos representando al reino de Dios, estamos representando al reino de los hombres, que es conveniente, que es cómodo, que no me demanda ir la extramilla, que no me demanda el sacrificio, que no me demanda la humillación misma de mi persona. Amén. Nunca he hecho esto, pero por esta ocasión, hasta aquí voy a dejar el sermón. Porque si no va a ser un sermón muy largo y en verdad no creo que sea sano que tengamos un sermón de 2 horas. Entonces yo creo que por el día de hoy no voy a terminar el mensaje. Vamos a llamarle parte 2 al del próximo domingo. Pero creo que te llevas bastante información a casa, ¿cierto? Bastantes cosas para meditar. Y sobre todo recordando esto, que nada de estas cosas tú y yo podemos vivir si el Espíritu Santo de Dios no está morando en nuestros corazones. Si el Espíritu Santo de Dios no está morando en nuestros corazones, esto se nos hace una exageración. Esto se nos hacen reglas primitivas, principios primitivos que ya no aplican a nuestros días. Y no es así. Si tú piensas así esta mañana, es muy probablemente porque no has venido a la salvación a través de la obra de Cristo en la cruz.
Y eso es lo que necesitas esta mañana. No reglas, sino un Salvador. Alguien que te reconcilie con Dios. Alguien que te ayude a vivir el estándar de la santidad de Dios que deben estar buscando vivir todos los que en verdad han sido salvos por gracia, por medio de la fe en la obra redentora de Cristo en la cruz. Así es que, ¿por qué no lo pones en oración si ese eres tú? Señor, lo que aprendí hoy suena interesante, suena severo en muchas direcciones. ¿Por qué me incomoda tanto? ¿Es porque no lo quiero vivir? ¿Porque siento que es cavernícola, primitivo? ¿O porque mi corazón está duro ante la responsabilidad del llamado que tú tienes para aquellos que salvas por gracia, por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe? Amén. Medítalo, piénsalo, llévatelo de tarea. Y podemos seguir hablando de estas cosas la próxima semana. Amén. Vamos a orar, iglesia. Padre, te damos gracias por tu palabra. Padre, tu palabra es vasta. Oh, tu palabra es buena. Tu palabra es eficaz. Tu palabra es verdad. Escudriña los corazones de aquellos que tú has creado a tu imagen y semejanza, Señor. Y tú quieres que tu palabra permee nuestras mentes, nuestros corazones, moldee nuestras convicciones, nuestro carácter, para que nosotros podamos amarte a ti y demostrar que en verdad te amamos en la forma en la que vivimos nuestras vidas y en la forma en que vivimos de formas humanas, tratando a nuestro prójimo con humildad, con rectitud, con mansedumbre, con respeto, con amor, con restitución, con traer justicia a los eventos y recibir las consecuencias de nuestra injusticia, Señor. Padre, perdónanos porque en muchas direcciones fallamos y necesitamos gracia para poder aún corregir y vivir las implicaciones de lo que significa ser un hijo del reino y vivir la santidad que Cristo quiere formar en nuestros corazones. Gracias porque Él fue el más santo, el que nunca rompió ninguno de estos mandamientos, el que siempre vivió de manera perfecta lo que nosotros no hemos podido hacer ni podremos hacer, pero que al final es un llamado para los que en verdad hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, que en verdad hemos sido rescatados de las tinieblas y de la perversión del pecado y de la esclavitud al mismo, para ahora vivir esclavos de un mejor maestro que nos demanda mejores formas de vivir para su gloria y para su reino. Señor, ayúdanos a recordar que ese sigue siendo el llamado, que lo que vemos aquí para Israel, hay un sentido en el que todo aplica en principio en diferentes contextos de nuestra vida. Señor, ayúdanos a escudriñar esos principios, ayúdanos a aplicarlos de manera correcta, de tal forma que podamos vivir para gloria tuya. Todo esto te pedimos y te damos gracias. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.